Un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 1539249928, 1539249928. En Instagram son @liolent. Bien, volvimos, esos aplausos me dan la pauta de que volvimos porque estamos como a ciegas con Cande, pobre, que me está bancando. Siempre digo que el programa no lo hago yo sola, obviamente. Bueno, voy a presentar a mi invitado. ¿Estará mi invitado? Qué buena pregunta. Aún no, todavía no llegó. Ah, ¿vieron? Bueno, aprovecho entonces. Vos, Cande, metete cuando ya está listo y me lo decís. Y yo lo presento. Igual voy a presentarlo y después le comento algo. Él es editor de ficción en Hojas del Sur, es escritor y brinda talleres literarios, entre otras cosas. Hay una novela que está pendiente, ahora le voy a preguntar, que me voy a reunir con esa novela, que es Deslinde. Creo que es esa la que me va a llegar. Ahora le vamos a preguntar en vivo. Así que estoy como muy emocionada. Nos conocimos personalmente en la Feria del Libro. Él ya estuvo en este programa, pero a través de un móvil, de una nota grabada, cuando fui a cubrir la Feria del Libro. Pero hoy queremos hablar un poco, que nos cuente un poco acerca del mundo de los libros, qué se viene, qué no, si está escribiendo. Bueno, le voy a preguntar un montón de cosas. Bueno, me dicen que ya está, así que ahí ahora voy a ver si lo veo. Él es Debret Viana con nosotros. ¿Cómo estás, Debret? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bien. Acá confeccionada con todo, pero acá andamos. Pero resistiendo, me Subsistiendo. parece muy bien. Estaba diciendo que es Deslinde, ¿verdad? La novela con la que yo me voy a reencontrar en alguno de estos días. Es cierto, sí, es Deslinde. Esa es la primera novela que publiqué, ahora en unos meses la segunda, y en el medio hay un par de libros de poemas, pero el libro que te espera es Deslinde. Es la novela. Contanos un poco, ¿esa es la primera novela que publicaste? Sí, había publicado antes una novela muy, muy cortita que se llamaba Otro, pero Deslinde fue la primera novela grande, ¿no? De una dimensión ya tortuosa. ¿Y qué se siente eso, no? Digo, terminar una novela con todo lo que eso conlleva, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla? Me llevó muchísimo tiempo, años, muchos Ay, años. qué lindo eso que me decís, porque yo estoy como hace 8 con la mía, ¿viste? Está bien, está muy bien. Tenía una primera versión en el 2015, una en el 2014, y terminó publicándose en el 2018. Pero también es una novela que tiene muchas novelas adentro de sí, e incluso que en su versión original tenía 700 páginas, que era un delirio, y sin darme cuenta cuando la escribía tuve que extraer grandes cantidades de páginas que se volvieron otras novelas después.
Pero Bien. en cuanto a qué se siente, es peculiar, porque uno cree, en algún punto uno se engaña y piensa que ya sabe cómo se escribe una novela, y no, jamás, no hay manera. Cada novela es un universo totalmente distinto y al mismo tiempo es imposible de escribir y de terminar. Y por algún milagro llega un punto en que la abandonamos y la damos por cerrada, pero cada novela es imposible de concluir. Tiene su propia vida y hace lo que quiere. ¿Y esta nueva que se viene está relacionada con la anterior o es totalmente independiente? Esta es totalmente independiente. Deslinde en realidad es parte de un proyecto, de una trilogía que investiga diferentes formatos de amor no tradicionales. El Deslinde es una novela sobre amor póstumo. Y hay una que va a ser sobre, que la tengo escrita sobre amor maldito, prohibido, y otra sobre amor holográfico, más sci-fi. Pero esta no tiene nada que ver con ese universo. ¿Y esta cuánto tiempo te llevó escribirla, la nueva? ¿Fue más La rápido? nueva, yo escribo medio con intermitencias porque escribo como varios libros a la vez, pero esta la estoy escribiendo desde el 2020, con abandonos, escritos otros libros en el medio, pero hace sí ya 3 años que estamos metiéndole. Bueno, pero porque a veces yo le explico a la gente, digo, hay gente que se dedica pura y exclusivamente a escribir y, no sé, una Isabel Allende se sienta en su máquina de escribir, qué antigüedad. Se me cayó, hoy estoy en la compu, se sienta y bueno, nada, ¿no? Como que le da duro y parejo y es lo único que hace por un largo periodo de tiempo, porque en un año tiene que sacar una novela nueva, que para mí igual es como un montón, pero es verdad que la mayoría de los escritores tiene otros trabajos, no viven de escribir novelas. Por desgracia, sí, es un arte quizás devaluado, parece que solo funciona para escritores profesionales anglosajones, o bueno, Allende es uno de los casos, pero también tiene mucho que ver, viste, esa estructura es una especie de burocratización de la escritura que yo creo que hace que la propia escritura sufra cuando se la exprime con un trabajo de 8 a 5. Y de hecho creo que un caso es Allende, en el Es, que no todas las novelas están al mismo no, nivel, por así decirlo, ni son genuinas, ¿no? No está contando siempre lo que quiere contar, sino que tiene que entregar una novela porque tiene un contrato firmado. En ese formato de escritor me cuesta a mí respetar a muchos, sí a Stephen King, por ejemplo, me parece glorioso lo que hace, aun cuando falla me parece maravilloso, pero yo pertenezco a otra estirpe de escritor devaluado y tercermundista, que tiene que trabajar de otras 5 cosas para poder robarle un rato a la noche el sueño, para tener un rato para escribir. bueno, ay, me hiciste de golpe y me acordé de Borges, ¿no? Digo que era bibliotecario para poder tener su tiempo para leer y escribir, ¿no? Claro. Pero digo, sí, claramente, si no estás dando taller o si, digo, muchos tendrán oficios que estén ligados, ¿no? A la escritura, por supuesto. Siempre me acuerdo de Benedetti, de Mario Benedetti, que trabajaba en la oficina y su anhelo era escribir. De hecho, hizo poemas de la oficina justamente porque fue oficinista mucho tiempo y bueno, no tenía claramente todas las horas del día para escribir. ¿Cuáles, si quieres contarnos, cuáles son tus otros trabajos? ¿Tienen que ver con la literatura? Bueno, uno lo dije, ¿no? Sos editor de ficción de Hojas del Sur. Sí, logré, creo que lo poco que he logrado es eso, mantenerme permanentemente en la órbita de la literatura o de la escritura o de los libros. También creo que si tuviese el día más o menos libre, probablemente escribiría un poquito más, pero no tanto más. Seguramente vería más películas y leería más cosas en lugar de escribir, que no. Siempre sentimos que nos falta tiempo, pero también tiene que ver con que la escritura tiene su propio tiempo y creo que ese es un músculo que hay que respetar. Soy editor, escribo reseñas para Página 12 sobre literatura, doy talleres literarios, fui librero, hago informes de lectura. Creo que eso más o menos es la órbita Claro. en la que me muevo. Todos los varios trabajos que giran alrededor de la literatura. Bueno, igual eso está bueno, ¿no? O sea, digo, mantenerse, porque te mantenés informado.
Sí, a mí me gusta mucho. Tengo amigos en el campo de la escritura que están convencidos de lo contrario. Ellos sienten que necesitan no hacer un trabajo que no tenga nada que ver con la escritura y la literatura para cuando se sentar a escribir tienen toda la energía renovada en eso y no son interrumpidos o distraídos por otros quehaceres literarios. A mí me parece que todo momento que yo paso fuera de los libros son momentos miserables y aburridos. Entonces trato de estar vinculado de alguna manera en alguna parte del circuito. ¿Esa es tu biblioteca? Perdón, yo re chusma, pero la estoy viendo atrás y siempre Eh, me atraen las bibliotecas. sigue para allá. Una, una de las bibliotecas, claro, como acá, Claro. como en mi casa. Bueno, pues yo digo acá porque estoy en mi casa hoy, pero digo acá también hay varias bibliotecas por todos lados y ya no sabemos. El otro día hice con un amigo, con Gonzalo, que tiene un programa que se llama Mucho Teatro acá en Punto Cero, los jueves, de paso le pasó el chivo de jueves, de 17 a 18 horas con Sofi. Y sí, me cargaba el otro día y me decía que tenía en el baño libros y creo que es el próximo espacio que pienso utilizar para poner libros. Sí, yo ya no tengo dónde No, no. está toda la casa plagada de libros. La mesa, el bajo mesa, los muebles que deberían ser para ropa, el escritorio. Los libros han desbordado la vivienda y está bien que así Está sea. bien, sí, a mí también me gusta. Ahora arreglé como con ménsulas. Usé el brazo del sillón, el apoyabrazo del sillón. Usé unas ménsulas y también, bueno, usé libros. En fin, nos gusta esto y creo que por ahí va. ¿Y cómo es el trabajo de editor hoy en día? O por lo menos cómo es en Hojas del Sur. Es una buena pregunta, porque es una época extraña. Yo creo que es una época Mm, peculiar, una época bisagra dentro de lo que es la publicación de los libros y en las circunstancias argentinas específicas que son súper singulares y bastante angustiantes con la crisis de papel que hay y demás. Yo tengo en Hojas del Sur una trinchera muy hermosa. Me han dejado hacer muchas cosas que creo que serían muy difíciles de hacer en otras partes, como construir una colección literaria desde cero que tenga autonomía y que se pueda que pueda vivir, ¿no? Por sí mismo. Han logrado invertir en algo que no parece ser en un corto plazo rentable, que es mm. la literatura y el arte, y están bancando la cosa que a mí me parece, me llena de alegría poder estar sosteniendo esto. Pero lo cierto es que estamos en un momento muy extraño. Ser editor de alguna manera tiene bastante que ver con un oficio medio milenario, que es leer, publicar, corregir, etcétera, estar ahí entre el libro y el autor, tratando de pelearse con el autor y con el texto para forjar el mejor libro posible, pero en condiciones raras. Esto de que cada vez es más difícil conseguir papel para publicar, que estamos en un contexto donde las grandes editoriales, las multinacionales han asfixiado un poco el mercado, tienen demasiado poder y logran torcer la medida de la biodiversidad. Entonces es como un lugar es un espacio de combate, de resistencia y donde no es sencillo producir algo que sea singular, ¿no? Donde podamos producir un catálogo que no sea algo que ya está o que va a ser inmediatamente cooptado por los grandes poderes oscuros. Pero al mismo tiempo es divertidísimo poder estar el día entero preocupado por esas cosas y tratando de lograr la mejor tapa, el mejor libro, la mejor manera de contarle a los lectores o a los libreros el libro nuevo que estamos sacando. Es una aventura preciosa. Bueno, de hecho, cuando estuve en el stand, que estuvo muy lindo, el stand de Hojas del Sur, que vos estuviste, que estuvimos charlando, que me recomendaste el libro de Delfines en Venecia, que me encantó. Y tuvimos, por supuesto, a Francisco Moulia también acá en el programa, que estuvimos entrevistando. Digo, esos hallazgos, ¿no? O sea, eh, ¿tienen que ver con tu trabajo o es una decisión? Digo, ¿cómo cae uno en la editorial? ¿Viene Francisco Moulia y les trae el libro o...? Hay de todo, hay realmente de todo. En el caso de Francisco, se da el caso de que somos amigos antes de publicar, cada uno de nosotros. Entonces siempre leímos nuestros manuscritos antes de que sean publicados. Él, de hecho, es el primer lector y corrector de Deslinde cuando se publicó en el 2018.
Em, y en ese caso era como sencillo, porque estaba escribiendo algo así, me lo mostró, a mí me pareció muy interesante. Yo todavía no estaba trabajando en la editorial, pero se lo propuse a la editorial y la editorial le pareció también que era un libro atractivo y lo sacaron. Pero también, no, si bien yo llegué a un punto de mi vejez y de mi carácter ermitaño, en Ay, el que vejez, no me digas vejez cosas. mal, Ah, ya por estoy favor. anciano y tengo prácticas de anciano, no me gusta salir a la calle, no me gusta ver personas, soy muy hostil hacia lo que es la realidad. Entonces estoy bastante encerrado y mi ámbito de personas con las que me cruzo son solamente escritores o editores. Entonces, por lo general, me termino enterando quién está escribiendo qué y le pido que me lo muestre para ver si es posible sacarlo en Hoja del Sur. También es cierto que nos mandan 40 novelas semanales, autores que no conocemos, que están escribiendo, que nos llegan por mail o por redes sociales, y muchas veces investigamos a ver qué está pasando, y es cuestión de estar atento porque algo magnífico es Puede improbable haber. siempre, pero ocurre dentro de los márgenes de lo posible. Y ocurre uno de cada 100 cosas, pero pasa. Y ahí está bueno estar con un ojo ahí viendo qué es lo que se está dando. Pero en buena parte es así. Justo Francisco se da el caso de que es amigo. De hecho, Francisco saca su nuevo libro, un poemario, ahora. En la FED lo estrena. Ah, En mira, qué 20 y novedad. pico de días. La Sí, Fed que la veremos. tenemos ahí pisándonos los talones en agosto. Exactamente. El máximo. Pero eh, ¿es verdad eso que dicen que ustedes leen la primera hoja y ahí deciden si les va a gustar la novela o no? No, no tanto, pero hay una cuestión cierta. Es decir, cuando alguien bebe mucho y bien vino, se da cuenta en el primer sorbo si ese vino es bueno o si apesta y si vale la pena no proseguir. No hace falta ir mucho más lejos que el primer trago para entender qué es ese vino. Y con la literatura pasa muy similar. Es muy fácil que esté increíblemente mal escrito y eso se nota a las primeras dos oraciones. Es fácil saber dónde abandonar. No es algo tan descartable, es posible que el texto esté bueno a pesar de que esté muy mal escrito, esas cosas pasan, y es Ah, posible bueno. incluso que esté mal escrito y sea pésimo y se venda un montón, y que, bueno, lo rechazamos porque no nos parecía que estaba bueno, pero el mercado tiene otra perspectiva al respecto, sobre todo en esta época. Pero yo creo que si has leído mucho te das cuenta cuando la estructura está fallando, cuando pues, está escrito con gestualidades anacrónicas, cuando hay como fallas muy portentosas, son totalmente detectables en la primera página. De todos modos, no es que leemos primeras páginas y descartamos, pero sí es cierto que nos llegan tantos libros que no podemos leerlos. Básicamente, nunca leemos los libros que nos mandan. Tenemos lectores que leen los libros y nos hacen informes sobre ellos. Y según los Y ahí informes, deciden. vemos que puede estar interesante. Entonces, no tendríamos que tener 4 personas semanalmente leyendo todo el día cosas. Y además que la gracia esencial, por lo menos para mí, de construir un catálogo es salir a buscar lo que quiero. Ir a buscar al autor, a la autora, al texto que me interesa publicar. Obviamente en el medio te cruzas con cosas que no esperabas y que son maravillosas, y a veces se concilian con el catálogo, a veces no, pero es toda una aventura. Cuando hablas del catálogo te referís a más o menos los temas que le interesan a la editorial, ¿no? O sea, Claro, sí, la sintonía por lo menos de claro. temática que a la editorial le interesa. ¿Y eso cómo lo resuelven? ¿Cómo deciden cuál va a ser? Y la ventaja de Hojas del Sur, que es una ventaja que no suelen tener muchas editoriales, es que es una editorial muy ancha. Tiene muchos catálogos, tiene muchos subsellos dentro de sí, entonces es muy abarcativa. Como publica no ficción, publica libros de espiritualidad, publica libros de deporte, de política, incluso de política de diferentes tipos de ideologías. Dentro de ficción ocurren también estos matices. Si bien yo dirijo la colección de Bujadé y básicamente esa colección es, dentro de todo, mi criterio, hay otras colecciones, otras 2 colecciones de literatura que amparan diferentes tipos de tonos, registros, géneros. Ahora, por ejemplo, vamos a inaugurar la colección infantil, no, perdón, juvenil. En realidad, Young Adult, para jóvenes adultos, que va a tener como
su propio eje temático, su propia estética, Bueno, y será regida por sus propias normas. Bujade tiene una búsqueda específica, que es el subsello donde salió El Fines en Venecia y demás. Y tenemos otro que se llama Yorick Rurru, que tiene también otro eje un poco más amplio, que abarca otro tipo de espectros literarios. La idea, que es algo que tiene Andrés Meo y que lo hace muy, muy bien, es poder representar todo lo que ocurre, no excluir nada, no es que tenemos una idea previa con la cual excluimos algo de lo que está pasando, sino que si hay una idea, si hay una construcción de un libro, bueno, eso seguramente va a encontrar un lector en alguna parte, y Hojas del Sur quiere ser el nexo entre eso que se escribe y el libro en potencia y el lector. bien, bien, bueno, buena propuesta para... Es un público al que no se lo, como que está en el medio, ¿no? El público joven, digamos, de Claro. los 20, como le digo yo, de los 18 hasta los 20, porque en la literatura juvenil es como que quedan ahí, como que les sabora poco, les resulta, por lo menos a los que son lectores. Bueno, yo trabajo con chicos, así que eso más o menos lo tengo, lo tengo sabido. Y la lectura de adultos le queda muy, o sea, les queda como por fuera, ¿no? O sea, no toca Claro. los temas que ellos están viviendo a los 20, ¿no? Y en la época en la que la están viviendo, porque yo puedo escribir algo sobre los 20 en el 2000 y pico, pero no, Claro. no es lo mismo que lo que les pasa ahora. Así que es súper interesante ese nicho, eh, incluso para los escritores. Vamos a comentarle a los escritores también eso, ¿no? Y hablando de escritores, ¿cuándo empezaste a escribir o cuándo recordás que empezaste a escribir? Empecé muy, muy, muy chico. Tercer, cuarto grado, me divertía escribiendo cuentos y cosas locas. En ese momento escribía mucho aventura y mucho ciencia ficción, género que después abandoné por completo. Y también era muy lector de muy joven. Y me apasionaba al punto que ya a los 11, 12 años tenía la noción, para desgracia de mi familia, que lo único que me interesaba hacer era escritor, lo cual fue algo Claro, re desolador contenta. de todo. Los padres se ponen felices cuando yo me acuerdo cuando le Siempre. dije a mi papá que quería ser escritor, me dijo, y algo que se estudia en la facultad, me dijo, para que te puedas Sí, ir. sí, sí. Cuando no, las ambiciones de que sea cirujano se cayeron muy pronto en casa y fue muy, muy triste para todos, menos para mí, que me hubiese aburrido tanto ese tipo de trabajos. Y me pareció que lo único que era interesante era crear cosas, imaginar cosas, jugar con el lenguaje. Y de ahí que todo en mi vida, desde el primario, estaba como dirigido hacia ese lugar. Leía con esa ambición, escribía con esa ambición, todo lo que miraba había un ángulo de mi mirada que estaba viéndolo como material literario. Y de ahí que se me volvió indisociable de la existencia. Sí, a veces la gente no comprende. Yo recuerdo que en clases, no sé, biología, tenía anotados cuentos en los márgenes de la fotocopia que nos daba, y yo ya me había ido con el cuento, ¿no? Después, bueno, a recuperar Sí, biología, sí, a eso pasaba. recuperar la biología en el recuperatorio, pero es verdad, es cierto que tenés como una vida, es cierto, me siento identificada con lo que decís de que tenés como una vida hasta paralela, ¿no? Como es un mundo Totalmente. aparte. Sí, sí. Y después, ¿estudiaste algo relacionado a eso o cómo fue la parte del estudio, de encarar el estudio para ser escritor? Fue equivocado, como siempre, ¿no? Me metí en la Facultad de Letras, fui a Juan, y estudié mucho letras ahí, muchos años, y de hecho llegué hasta, debo una materia y media y no me quiero recibir. Es porque en el proceso de estar estudiando letras me di cuenta que no era el lugar. Era el lugar para comprender la historia de la literatura, pero si uno quiere ser escritor, no digo que hay que evitarlo, pero es un lugar donde básicamente es un Nunca lugar muy escribí. sencillo. Jamás, no se puede escribir ahí. Hay herramientas interesantes, pero también hay una asfixia de la singularidad. Todo está encajonado en su estante del museo y toman la literatura como un cuerpo muerto a disecar para ver cómo funciona. Hay un punto que es divertido, pero si quieres escribir, no está mal sacar esas herramientas de ahí, pero no es el lugar donde la literatura florece felizmente, sino donde hay
empleados y docentes, que está buenísimo porque son necesarios, pero no la literatura. De hecho, siento que aprendí mucho más de la literatura trabajando en una librería que en mis Claro, años de Puan. Pero sí estudié cine, bellas artes y literatura. claro. Bueno, yo me metí en comunicación social porque por esto de que mi papá me llevaba a recorrer universidades y dije, bueno, como no sé lo que quiero en realidad, porque no había en ese momento, ahora está en, no sé qué tan buena será, pero está la carrera para ser escritor en el Ah, UNA, sí, 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 pero Artes de la Escritura creo que se claro, llama, pero en esa época, terminando el 2000, no había para nada de eso. es cierto. Y yo me metí en comunicación, dije, esto debe ser lo más parecido que hay, me equivoqué. O sea, no terminé, también me faltaba un año para recibirme y me pasé al profesorado porque me di cuenta que me gustaba enseñar, pero Mira, tampoco iba como de la mano de la escritura, o sea, no aprendés a claro, escribir en ningún lado, exactamente, no más, hay manera. más que leyendo. En un taller, sí, en los talleres sí. Sí, 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 en un En, taller hay una serie de herramientas que se pueden poner en juego y uno puede poner en ejercicio ciertas cosas, pero creo que no, es una tarea solitaria, la de tus talleres aprender. son ¿Tus talleres ¿Cómo? son de escritura? Tus Son de, talleres son de son de escritura. escritura, algunos y otros son de lectura. Manejo ambas cosas, incluso a veces hay una simbiosis entre ambos, pero sí creo que no hay manera de aprender a ser un escritor. No, sí hay maneras de aprender a escribir bien, con la técnica necesaria para que sea legible o entender cómo se escribió la literatura antes, que también es muy importante para poder entender, para no repetir errores, para no repetir virtudes y para tratar de encontrar el propio lugar en el lenguaje. Todo esto es un desarrollo totalmente personal y alguien que hace un taller o que va a cualquier tipo de lugar a aprender algo parecido a la escritura, bueno, está buenísimo que se rodee de este tipo de herramientas para que les sean visibles. Hay otra concepción bastante absurda de prefiero no saber nada para que no se corrompa mi aura original. Bueno, esto es bastante absurdo, no funciona nunca y terminan inconscientemente reproduciendo millones de cosas que se hicieron ya bastante mal y las siguen haciendo tan mal o peor que antes. Ahí es como no funciona. Pero es necesario rodearse de todo y después hacer una labor Aparte solitaria, porque que es... te mantiene escribiendo, ¿viste? Que vas al taller y querés llevar algo, entonces es como que Sí, 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 es sí, la está muy obligación. bueno. Sí, mantener la maquinaria activa, ¿no? Eso es vital para poder después escribir lo que uno quiera escribir o como pueda escribirlo. Pero lo relevante es eso, tener una conciencia de qué se escribió antes, me parece, para poder escribir lo propio en el tono más personal que uno logre, que uno pueda, que no es lo más sencillo de hacer. ¿Y al periodismo cómo entraste? No digo porque en página haces como una deformación periodística, digamos, ¿no? Sí, Te va para... es raro, es como un espacio de sufrimiento el periodismo para mí. Porque no hay manera de escribir bien, no te dejan escribir bien. Toda huella de singularidad es asfixiada para que el texto sea más bien comprensible, no hay manera de Y incursionar en escueto y pirotecnias corto. cortas, hay una limitación muy grande de la cantidad de caracteres y demás. Yo escribía antes con bastante más libertad en un diario de Córdoba, escribía sobre series, películas, libros, y siempre estuve escribiendo sobre cosas que me gustan, que tienen que ver con estas cosas que dije. Y Página 12 me permitió como eso, seguir escribiendo sobre libros, con la coerción del periodismo, que todavía no me hallo del modo más grato, porque tengo que administrar el lenguaje de un modo más plano, por así decirlo, y menos literario, que es algo que me ocurre de modo más natural, pero el hecho de poder ingresar en la conversación sobre libros en un lugar como Radar, que tiene muchísimos lectores y tiene muchísima historia y muchísima tradición, es algo feliz, es algo muy bello poder leer libros y contar que leíste el libro y explicar qué está bueno o qué no tanto de ese libro y eso arrojarlo. Hay como un feedback muy, muy interesante que se logra ahí. Y también me parece que es un lugar donde la literatura de algún modo vive, ¿no? En esto de un libro cerrado es un libro muerto. La gracia de los libros es que podamos generar comunidad con ellos. Y eso en buena parte es charlar sobre lo que leímos. Y más allá de que hay muchas cosas de burocracia, eso me encanta del periodismo
literario o el periodismo sobre libros. Es muy lindo poder hablar sobre libros. Sí, más bien, a mí me encanta y este programa está hecho hecho y pensado para eso. Debra, te despido, te agradezco. Espero que la próxima sea con tu novela ya leída, que hablemos sobre eso. Y por ahí puedes venir a conocer el piso de la radio. Me encantaría. Sí, yo he hecho radio muchos años y lo extraño y algún día quiero volver. Es re Así que lindo. gracias, es hermosa la radio. Gracias por tenerme un rato, fue muy grato este momento. Y sí, haremos la combinación para que tengas Deslinde pronto. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. Y ya Adiós. con esto me despido, los dejo ahí, que no sé si están o no están con Actitud Bohemia, que viene ahora, los chicos. Y bueno, nos vemos el martes con más Sommelier de Libros Radio y espero estar ahí y mejorarme y estar con todos ustedes. Les mando un beso enorme, que los que tienen vacaciones de invierno, que empiecen unas lindas vacaciones de invierno, y a los que no, bueno, traten de disfrutar el fin de semana. Besos a todos. Muchas gracias, Cande, desde allá.